come from different corners of the world. At times, there are competing interests among us. At others, there is even open conflict. And that is exactly why we need the United Nations. Nos reunimos hoy aquí en un momento en que el mundo sufre la temeridad y la indiferencia de algunos estados a los valores e instituciones internacionales. Sin embargo, es desafortunado que estemos viendo dirigentes del mundo que consideran que pueden asegurar mejor sus intereses o al menos a corto plazo utilizar los sentimientos públicos y obtener apoyo popular, fomentando nacionalismo y racismo extremistas con tendencias xenofóbicas similares a una disposición nazista y a través del pisoteo de las normas internacionales y menoscabando las instituciones internacionales con actos tremendos y poco normales como el convocar una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad. Debemos de echar por tierra esta ilusión para siempre, la ilusión de que podemos aspirar a poder asegurar la paz y la seguridad en detrimento de la paz y la seguridad de los demás. No podemos dar la oportunidad de que crezca esta idea supeditando a los demás con la creación artificial de su inseguridad. Por ello, el enfrentarse al multilateralismo no supone un indicio de fortaleza, sino un síntoma de una debilidad de intelecto y de una incapacidad a la hora de entender el mundo tan complejo e interconectado en que vivimos. Ante estas circunstancias, la negligencia y la ineficacia de las instituciones internacionales puede poner en peligro la paz mundial. Los que buscan el dominio y la hegemonía son enemigos de la paz y perpetradores de la guerra. El gobierno de los Estados Unidos de América, o al menos en su administración actual, parece estar decidido a que todas las instituciones internacionales sean ineficaces. Dicho gobierno, que se retiró de un acuerdo multilateral aprobado por el Consejo de Seguridad, contraviniendo las normas y reglas del derecho internacional, invita a la República Islámica de Irán a conversaciones bilaterales. Una administración que invita a Irán a participar en unas conversaciones no está dispuesta, sin embargo, a consultar a sus propios expertos ni tampoco a reconocer los requerimientos de un Estado moderno, lo cual incluye el principio fundamental de la continuidad de la responsabilidad de los Estados, violando abiertamente con ello las obligaciones de los Estados que han sido contraídas por sus predecesores. Entonces, ¿sobre qué base y criterio podríamos firmar un acuerdo con una administración que se comporta así? Toda conversación debe de ser dentro del marco y continuación del Plan de Acción Conjunto y la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad y no con su quebrantamiento. Es irónico que incluso el gobierno de Estados Unidos ni siquiera trate de ocultar su plan de derrocar al propio gobierno a quien invita a esas conversaciones. Distinguidos colegas, el enfoque de la República Islámica de Irán en el ámbito de la política exterior se ha basado en el multilateralismo y en el cumplimiento de los principios reconocidos del derecho internacional.
nuestro respeto al Tratado de No Proliferación y las largas y difíciles negociaciones con el grupo de 5+1 que llevaron a la conclusión del Plan de Acción Conjunto, el JCPOA, son muestra de este enfoque. Nos satisface que la comunidad internacional no accediera a la retirada unilateral e ilícita del gobierno de los Estados Unidos del Plan de Acción y que adoptara una posición categórica frente a esa decisión. El Plan de Acción es el resultado de más de un decenio de esfuerzos diplomáticos, con un periodo de negociaciones intensas por resolver una crisis artificial. Este documento fue aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad en su resolución 2231 y fue codificado en una obligación internacional. Según dicha resolución, se pide a todos los países y organizaciones regionales e internacionales que apoyen la aplicación del Plan de Acción y que se abstengan de tomar medidas que pudieran menoscabar la aplicación de los compromisos contraídos en virtud de dicho Plan de Acción. Según 12 informes consecutivos del OIEA, Irán hasta la fecha ha cumplido todos sus compromisos. Ahora bien, los Estados Unidos, desde el comienzo, nunca fue fiel a sus propias obligaciones. Posteriormente, la administración actual, recurriendo a excusas endebles y en total violación de sus compromisos, por fin se retiró del acuerdo. Las Naciones Unidas no deben de permitir que sus decisiones sean víctima de una elección interna o de juegos propagandísticos de algunos de sus miembros y no deben de permitir que otros Estados miembros echen por tierra la ejecución de sus compromisos internacionales. Por añadidura, los Estados Unidos presionan también a otros países para que violen el acuerdo nuclear. Y lo que es aún más peligroso, los Estados Unidos amenazan a todos los países y organizaciones internacionales si cumplen la resolución 2231 del Consejo de Seguridad. Esta es la primera vez en la historia de las Naciones Unidas que vemos que esa invitación general a violar una ley va acompañada de castigar a los que cumplen esa ley. Esto no solo es algo peculiar con respecto a este plan de acción, sino que es un comportamiento que se aplica además al enfoque de Estados Unidos hacia la Corte Penal Internacional. Apreciamos los esfuerzos de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de Rusia y de China en apoyo a la aplicación del plan de acción y consideramos que alcanzar los compromisos estipulados en ese plan es una condición previa para la supervivencia de este logro tan importante de la diplomacia. Señoras y señores, sanciones unilaterales ilícitas en sí mismas constituyen una forma de terrorismo económico y una violación del derecho al desarrollo. La guerra económica que inició Estados Unidos con la rúbrica de unas nuevas sanciones no solamente tienen como blanco el pueblo iraní, sino que además supone repercusiones muy nocivas para los pueblos de otros países. Y además esa guerra ha supuesto un trastorno en el estado del comercio internacional. El pueblo iraní ha demostrado su resiliencia indefectible durante los últimos 40 años, pese a las dificultades causadas por las sanciones. Y el pueblo iraní ha demostrado que puede superar esta fase tan difícil también. La historia de muchos milenios de nuestro país demuestra que Irán y los iraníes nunca se han desmoronado ante una tormenta de acontecimientos, ni siquiera se han rendido.
Y por ello quiero decir con términos claros y sin ambigüedades que la política de Estados Unidos frente a la República Islámica de Irán ha sido errónea desde el principio y que su decisión de resistirse a los deseos del pueblo iraní, como se ha manifestado en numerosas elecciones, está destinada al fracaso. Irán, que tiene una longevidad histórica y de civilización, con un acervo cultural muy rico y una posición geopolítica muy importante, es una realidad que no podemos negar. La política de compromiso y cooperación con Irán ha llevado a resultados positivos para otras naciones, como queda demostrado en la cooperación de Irán con sus países amigos en la lucha contra el terrorismo. Estados Unidos entiende las relaciones internacionales de una forma autoritaria. Según consideran, el poder lleva o conlleva la rectitud. Tal como entienden el poder, se refleja en la intimidación y la imposición. No se puede llevar a ningún Estado o nación a la mesa de negociaciones por la fuerza, porque si se hace así, lo que vemos es que se acumulan esas uvas de la ira de esas naciones que después recogen sus opresores. Estamos de acuerdo que en última instancia lo mejor es el diálogo, pero el diálogo debe de hacerse en dos direcciones y basarse en la igualdad, la justicia, la integridad humana, el honor y llevarse a cabo de acuerdo con las normas del derecho internacional. La resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es simplemente una hoja de papel. Les invitamos a que se vuelva a esa resolución del Consejo, a que se vuelva a esa mesa de negociación que han abandonado. Si no les gusta el plan de acción, porque es el legado de sus rivales políticos, les invitamos entonces a volver a la resolución del Consejo de Seguridad. Les invitamos a permanecer en las instituciones internacionales, a no imponer sanciones. Las sanciones y el extremismo son las dos caras de la misma moneda. El extremismo supone negar lo que piensan los demás y las sanciones niegan la vida y la prosperidad de los pueblos. Si queremos que haya un diálogo, no necesitamos una oportunidad de que nos saquen una foto. Ambas partes se pueden escuchar aquí, la una a la otra, en esta misma asamblea. Y yo estoy comenzando ese diálogo aquí mismo, sin ambajes, al decir que la cuestión de la seguridad internacional no es un juguete de la política interna norteamericana. Las Naciones Unidas no es una parte de la administración de los Estados Unidos. En esta asamblea, el diálogo puede reanudarse por la misma persona y en el mismo momento en que dejó ese diálogo y esa mesa de negociación y abandonó el acuerdo. Y ese diálogo supone poner fin a las amenazas y a unas sanciones injustas que niegan los principios éticos y del derecho internacional. Nuestro objetivo está claro: compromiso por compromiso, violación por violación, amenaza por amenaza y paso a paso, en lugar de hablar por hablar. Lo que dice Irán está claro. Ni guerra, ni sanciones, ni amenazas, ni intimidación. Simplemente actuar de acuerdo con el derecho y el cumplimiento de las obligaciones. Apoyamos la paz y la democracia en todo el Oriente Medio. Consideramos que el conocimiento nuclear es un imperativo
y que las armas nucleares están prohibidas. Como víctimas del terrorismo en el pasado y actualmente, siempre hemos estado y seguiremos estando a la cabeza de un auténtico enfrentamiento con el terrorismo. Hoy sufrimos y lloramos el martirio de personas inocentes asesinadas recientemente a sangre fría por terroristas que aceptaron responsabilidad de una serie de capitales occidentales por ese crimen tan odioso. En entrevistas con redes de difusión occidentales financiadas por los petrodólares. En Irán hemos condenado todo acto de terrorismo sin ningún equívoco y lo seguiremos haciendo. Aplaudimos la declaración categórica del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión. Pero nos preguntamos por qué los líderes de estas operaciones terroristas, incluida la organización que ha reclamado públicamente la responsabilidad del crimen del sábado, por qué viven y operan con libertad en los países occidentales y pueden obtener fondos de forma tan abierta. ¿Acaso esas actividades no están en violación de las normas internacionales de lucha contra el terrorismo? ¿Por qué aquellos financieros oficiales de los estados de organizaciones terroristas antiiraníes que financian a Al-Qaeda, al ISIS, al-Nusra, por qué no han recibido castigo alguno, sino que han sido armados y han recibido apoyo? Si realmente quieren que el mundo se crea que se toman en serio su lucha contra el terrorismo, es imperativo que empiecen una campaña global conjunta para luchar contra este flagelo, independientemente de las víctimas o los culpables. Distinguidos colegas, dentro de esta misma línea y desde el comienzo de la crisis en Siria, hemos hablado con cautela sobre toda intervención extranjera en los asuntos internos de dicho país y el uso de medios ilícitos, inclusive el apoyo a grupos extremistas y terroristas para ejercer presión sobre el gobierno de Siria. Y hemos repetido que la crisis solo se puede resolver con un diálogo entre los sirios. Y por ello, la presencia de nuestros asesores militares en Siria se hizo a petición del gobierno sirio, respondiendo al derecho internacional, que ha tenido como objetivo ayudar al gobierno sirio en la lucha contra el terrorismo extremista. Irán, Rusia y Turquía, en cooperación con el gobierno de Siria y otras partes sirias, logró a través del proceso de Astana, la tercera reunión que se celebró a principios de este mes en Teherán, han podido, como digo, desempeñar un papel positivo al reducir las tensiones en Siria. Y con ese último esfuerzo común se ha podido impedir una escalada del derramamiento de sangre en la región de Idlib. Somos testigos de una catástrofe humanitaria trágica en el Yemen de los últimos 3 años, que ha causado la destrucción de infraestructura, la muerte y heridos en cientos de miles, el desplazamiento de millones de personas inocentes y con hambruna generalizada y enfermedades crónicas. Estos actos inhumanos representan ejemplos claros de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La crisis del Yemen solo se podrá resolver a través de conversaciones entre los yemeníes sin interferencia extranjera. Y para ello estamos dispuestos a ayudar de todas las formas posibles. La crisis más acuciante en el Oriente Medio es, sin embargo, la cuestión de Palestina. El paso del tiempo no puede ni debe justificar la ocupación. Los crímenes innumerables cometidos por Israel contra los palestinos no habrían sido posibles sin contar con asistencia material y militar
y el apoyo político y propagandístico de los Estados Unidos. Israel, que está equipado con un arsenal nuclear y que amenaza de forma directa a otros con la aniquilación nuclear, supone la mayor amenaza a la paz y la estabilidad regional y globales. La decisión de los Estados Unidos de trasladar su embajada en Israel a Jerusalén y la promulgación reciente de legislación del Estado judío son violaciones del derecho y las normas internacionales y manifestaciones sin ninguna duda de un apartheid. Señora Presidenta, la expansión de las relaciones con vecinos y la creación de una región más segura y desarrollada son prioridades de la política exterior de Irán. Hace unas semanas, Irán, junto con otros 4 estados costeros, firmó la Convención sobre la Condición Legal del Mar del Caspio, convención que servirá para reforzar la buena vecindad y la prosperidad de todos los estados costeros. Deseamos tener las mismas relaciones con nuestros vecinos en el sur, en el Golfo Pérsico. Creemos en la formación de un mecanismo colectivo para la región del Golfo Pérsico que cuente con la presencia y participación de todos los países regionales. La seguridad del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz siempre ha sido de gran importancia para nosotros, que al igual que nos defendimos durante la guerra impuesta contra nosotros por Irak, seguiremos enfrentándonos a todos los esfuerzos que se lleven a cabo en esta cuenca hídrica tan importante. Promovemos una visión pacífica de las cuestiones políticas internacionales y no deseamos ni hemos deseado librar guerra contra ningún país. Irán no precisa de ser un imperio. Irán es un imperio en lo que tiene a su civilización y su cultura y no a través de un dominio político. Irán ha sido el vínculo entre el este y el oeste y lo seguiremos siendo. Seguiremos siendo un guardián meticuloso de un mundo libre de violencia. La República Islámica de Irán es el mismo Estado que entendió el carácter fascista del régimen de los Baaths en Irak antes que nadie del mundo y nos resistimos con gran valentía contra su agresión y luchamos contra el partido de Baath de Irak antes de que fuera ocupada Kuwait. La República Islámica de Irán también es el Estado que estuvo a la cabeza de la lucha contra el terrorismo talibán y tuvimos muchos mártires en esa lucha. Luchamos contra Al-Qaeda y los talibán antes de los ataques en Nueva York y en Washington, D.C. La República Islámica de Irán es el mismo Estado que luchó contra el Daesh, una representación distorsionada y falsa del Islam. Luchamos contra el Daesh antes de sus operaciones en París, Londres y Bruselas. Aprecien estas realidades históricas de Irán. Dejen de imponer sanciones y pongan fin al extremismo. Si lo que ustedes quieren es la paz, el mundo no contará con un mejor amigo que Irán. Muchas gracias por su atención. Vamos directamente con nuestros analistas. Eduardo Bior ya lo tenemos allá, también tenemos a Esteban Silva. Yo quiero preguntarles, Eduardo, ¿cuál es tu primer balance acerca de las palabras de Hassan Rouhani y sobre todo con el contraste de las palabras de Donald Trump atacando a Irán, por favor? Primero que nada, yo creo, digamos, que las palabras de Trump están relacionadas con el intento de apartar a los europeos del acuerdo nuclear y de aprovecharse del aumento de los precios del petróleo. Es decir, los precios del petróleo están aumentando, Arabia Saudita está colaborando con esto, Venezuela no está en condiciones de aumentar su producción y Estados Unidos, eso lo ha dicho el presidente Trump, está dispuesto a cubrir la demanda europea de petróleo. Es decir, por eso mismo se ataque a Rusia y al acuerdo ruso-alemán para construir el gasoducto. Es decir,
yo creo que hay un eje que es muy importante ahí, que es el copamiento del mercado gasífero y petrolífero. Las palabras del presidente Rouhani son las palabras de paz, de disposición a llegar a un acuerdo, de posibilidad de encontrarse y restablecer las condiciones del acuerdo nuclear de 2015, siempre y cuando se reconozca la igualdad de todos los participantes. No nos olvidemos que el presidente Trump mañana le toca presidir la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ya se ha anunciado que piensa convertir las relaciones con Irán en un centro de su mensaje. Desde acá lo que está en juego es el juego no solamente sobre la hegemonía regional en Medio Oriente, sino además la posibilidad de convertir a Europa en un rehén de los intereses norteamericanos. Oye, Eduardo, algo muy destacable y muy inteligente quizá del presidente Hassan Rouhani es que abrió ahí la invitación frente a todo el mundo, frente a todos los países, diciendo que ya el diálogo estaba ahí, que el diálogo no era necesario sacarse la foto para comenzarlo, sino que a partir de ese momento ya podrían estar dialogando. Una invitación muy inteligente, ¿no, Eduardo? Por supuesto. A ver, yo supongo y parto de la base sabiendo que son dos jefes de Estado muy inteligentes que están dialogando. Lo que pasa es que lo que se está discutiendo es las condiciones en que ese diálogo se puede llegar a ser público. Y para Estados Unidos ese diálogo se tiene que dar en condiciones de rendición. Es decir, Estados Unidos quiere que la República Islámica de Irán se rinda y acepte las condiciones que él le pone para negociar. Vuelvo a repetir lo que dije en mi intervención anterior. No nos olvidemos que el 6 de noviembre hay elecciones legislativas en Estados Unidos y que el Partido Republicano, y mucho menos Trump, no están seguros de sacar la mejor parte de esas elecciones. Oye, Eduardo, el presidente Hassan Rouhani también pues fue muy duro al hablar de Donald Trump. Al principio no mencionó el nombre, pero dijo que le daba lástima y que sería una vergüenza tener ahí líderes que tienen carácter y declaraciones xenófobas, carácter y declaraciones nazistas, racistas. Voy a concretar. Se trata simplemente de saber si las relaciones entre los pueblos serán solamente relaciones basadas en negocios y en la guerra, o si es posible, aunque parezca muy iluso en su formulación, establecer relaciones en base a la comprensión, la fraternidad y el respeto mutuo. Y eso a mí me parece fundamental. Si los occidentales vienen hablando desde hace más de 200 años de establecer un régimen universal en base a la ley, a la razón, bueno, todo eso ha sido palabrerío hasta ahora. Es decir, yo creo que los pueblos del sur estamos en condiciones de decir, ¿qué necesitas? Yo voy y te ayudo. Tomo como ejemplo la relación entre Irán y Venezuela. Es decir, la relación entre Irán y Venezuela es la relación de dos países que son productores de petróleo, pero que no solamente piensan en el negocio, piensan en las necesidades de sus pueblos. Y eso es fundamental. Las primeras palabras de Hassan Rouhani en la ONU dijo, le da lástima que haya líderes ahí en la ONU queriendo imponer su racismo, su xenofobia y nazismo, incluso dijo. Esto encuadra obviamente con Donald Trump. Por favor. Bueno, yo creo que sus palabras son muy claras. Es una respuesta muy clara, tranquila, pausada, pero firme y contundente al discurso de Donald Trump en la Asamblea General. Déjame decirte una cosa. Por años, administraciones de Estados Unidos anteriores, como parte del conflicto, ¿no?, en esta zona, por hacerse de los recursos energéticos, de las rutas, de la infraestructura y tener influencia, demonizaron a la revolución iraní. Y distintas administraciones anteriores, previas a Donald Trump,
en los medios de comunicación, a nivel de sus políticas, a nivel de sus relaciones multilaterales, etcétera. Pero este discurso imperialista, que es de antología, el que ha hecho Donald Trump, lo desnuda al propio Trump, a la administración norteamericana, y deja y echa por tierra toda esta parafernalia con que se había vestido a Irán para demonizarlo, porque de lo que habla el mandatario iraní es de multilateralismo, habla de respetar acuerdos en el marco de Naciones Unidas, como el caso del pacto nuclear, y por lo tanto aparece hoy día como quien llama a la búsqueda de entendimiento y multilateralismo y el respeto de la legalidad internacional frente a un agresor que vuelve con la lógica de una nueva doctrina Monroe, el mundo para los norteamericanos. Oye, Esteban, el discurso del presidente Hassan Rouhani fue muy inteligente y muy elegante. Si hubiera sido un debate entre los dos, pues creo que miles de veces ganó el presidente Rouhani por la capacidad y elegancia con la que dijo las cosas. Dijo algo muy, muy importante para la sociología, para la política, para el periodismo, de cómo cree que Estados Unidos define el concepto de justicia. Y dijo Hassan Rouhani que no es más que otra cosa que poder, imponer su poder, que eso es la justicia para Estados Unidos. ¿Qué me dices, Esteban? Bueno, yo creo que en eso el presidente Hassan Rouhani fue sumamente, como tú señalas, claro y elegante. ¿En qué sentido? El propio presidente Donald Trump, cuando habló, primero desechó con las instituciones de Naciones Unidas, hasta con bravatas, ¿no? Pero finalmente cuando él plantea el concepto de patriotismo, que no es ni más ni menos que el patriotismo es la patria, es lo que define el imperio de Estados Unidos, y en particular él y el grupo de poder hegemónico que él representa, todo el resto sencillamente lo subordina. Y desde ese punto de vista, el concepto de seguridad y de patria es el concepto de patear al resto, es el concepto casi de un matón, de matonaje, de un matón del planeta. Y creo que las palabras pausadas pero firmes el mandatario iraní frente a Naciones Unidas, mirado de un país desde el sur, ¿no? Lo han puesto al desnudo al discurso de Donald Trump. Bien. Eduardo, ahora sí, ya me preparaste la respuesta con lo que dijo Donald Trump. ¿Qué se nos viene encima al mundo? ¿Cuál es tu predicción? Mira, hasta el 6 de noviembre que se hacen las elecciones legislativas en Estados Unidos, esto va a ser un infierno, porque se van a probar todas las armas sobre el mundo para poder ganar las elecciones dentro de Estados Unidos, tanto él como sus oponentes. Lo que están en conflicto en estas elecciones del 6 de noviembre es la definición de qué tipo de imperio va a ser Estados Unidos. Si va a ser un imperialismo de viejo uso nacionalista como propone Trump, o va a ser un imperio que se va a vestir de universalismo como proponían Obama y Hillary Clinton. Es decir, como decimos en castellano, estamos entre la sartén y el fuego. Es decir, todo eso nos va a venir en los próximos 2 meses. En mes y medio ya. Después lo que suceda va a ser, vamos a tener que decidir todos de acuerdo a cómo se reparta lo que yo preveo, que va a ser un nuevo equilibrio de poder dentro de Estados Unidos. Es decir, estamos ante un imperialismo, ante un imperio en decadencia, y si los imperios son malos, los imperios en decadencia están locos. Y ese es el problema con el que tenemos que contar. No sabemos qué tipo de reacciones va a haber. Yo preveo, sí, primero, reacciones violentas, no por parte tanto de Trump, que aun a pesar de su discurso parece el más racional ahí, no todos los que en el Pentágono y en los servicios de inteligencia norteamericanos se crean autorizados a actuar por su cuenta propia
porque el liderazgo norteamericano es débil. Ese es el primer problema, el tener un imperio con el liderazgo relativamente débil a pesar de toda su demagogia. El segundo problema es el problema económico. Los precios del petróleo siguen aumentando y se calcula que hacia fin de año van a llegar a los $100 el barril. Eso implica que va a haber una pelea feroz por la apropiación de esa torta. También eso va a ser un problema y va a tener mucho que ver con el futuro del acuerdo nuclear entre Irán y los 5 países que lo firmaron en 2015. Bien. Esteban, algo muy importante que también recalcó el presidente de Irán, Hassan Rouhani, fue el terrorismo. Irán fue víctima del terrorismo, ha sido víctima del terrorismo por muchos años y habló del reciente ataque terrorista en la ciudad de Ahvaz. Dijo algo muy importante que pone al desnudo cuál es el concepto de derecho para Occidente, es decir, cuando les afecta a ellos sí aplica, pero cuando es en contra no aplica. Lo que quiero decir es que el grupo terrorista que hizo este atentado o que dijo ser el autor, proclamó, se alegró y festejó desde La Haya, allá en Holanda, y el presidente Rouhani cuestionó cómo puede ser esto, que los terroristas tengan esa libertad para declarar, festejar y organizar ataques terroristas contra Irán desde el Occidente, y Occidente está con los brazos cruzados. Esteban, por favor. Bueno, yo creo que, esta afirmación es tan evidente, pero a los ojos del mundo lamentablemente no es evidente, porque efectivamente la intoxicación de los grandes medios de comunicación, particularmente occidentales, o bajo hegemonía de esta visión, intentan que la gente y los pueblos perciban lo contrario. Eso es lo primero. Entonces, estamos frente a una política, insisto, que es la que contestó el presidente en Naciones Unidas, el presidente iraní, frente a una política imperial que en el ámbito económico global es un ajuste intracapitalista, ¿no? Entre el capitalismo particularmente, ¿no?, comercial, productivo respecto del financiero. Ojo, este es un tema que no hay que mirarlo en menos, y en esto también tiene un rol importante, el sistema y el complejo militar industrial. Entonces, en esa lógica, Trump hizo una mención hasta de aspectos religiosos, supuestamente de sus aliados, ¿no?, en contra de Irán, y al hablar de supuestamente el terrorismo, de aliados que han usado también y abusado, por cierto, del tema religioso a través de prácticas terroristas, ¿no?, como las que conocemos y las que han atacado recientemente a Irán, ¿no?, y también a Siria, que ha estado bajo fuego, y han sido avalados justamente por Estados Unidos y el Occidente. Entonces esto hace mucho más difícil las cosas. Imagínate, Esteban, doble discurso. Imagínate, Esteban, que cuando las Torres Gemelas, el atentado en Nueva York, el 11S, ni siquiera hubo una declaración terrorista de algún grupo que festejaba en cierto país, sino ellos dijeron. Y ahora hay una declaración festejando, fechada para mí verdaderamente y para todos los seguidores de Hispan TV y para toda la gente consciente, es verdaderamente una actitud criminal. Y lo dijo el presidente Rouhani, la actitud de Occidente encabezada por Donald Trump es una actitud que se puede juzgar en la Corte Penal Internacional, es un delito criminal tratando de imponer sanciones al pueblo iraní, asfixiar al pueblo iraní, pero sobre todo dejar que el terrorismo circule así. Esteban, concluye porque ya nos vamos. Sí, no, por supuesto que es escandaloso esta adjudicación que se hizo en La Haya, y reprobable y brutal, ¿no? A propósito del tema que dijo el presidente sobre que se podría juzgar en un tribunal que Estados Unidos obviamente desconoce, pero que lo proponga para otros, porque es el gendarme supuestamente del planeta.
sin ir más lejos, hace poco habla de Venezuela y jamás dijo una sola palabra del intento de asesinato contra el presidente de Venezuela, porque sus aliados son los que lo han propugnado. En fin, estamos ante un momento muy duro y que requiere, como dijo el presidente iraní, de multilateralismo y de la capacidad de las naciones del mundo para enfrentar a este imperio desbocado. Esteban Silva Cuadra, muchísimas gracias. Eduardo Bior, muchísimas gracias por unirse a esta transmisión especial para analizar el discurso del presidente Hassan Rouhani y también el de Donald Trump. Quiero cerrar el programa con el artículo 1 de la ley de la ONU, que es la Carta de las Naciones Unidas. Dice así: los propósitos de la ONU son mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones la amistad, la igualdad y la libertad de los pueblos, cooperar económicamente y servir de centro de armonía entre todas las naciones. Es una pena decirle que parece ser que todo va en sentido opuesto a estas lindas palabras. Buenas noches.